deshidratación se define como el suceso en el cual el cuerpo de una persona pierde más fluidos de los que se consumen. Los deportistas son una población particularmente vulnerable a la deshidratación, ya que la actividad física resulta en una mayor pérdida de agua gracias a la transpiración. Dos deportes de alto riesgo son el senderismo y el montañismo, ya que el atleta se encuentra a la intemperie y debe prepararse para cualquier situación, sin acceso rápido a recursos vitales como el agua. Una mala hidratación puede llevar a consecuencias fisiológicas como dolores de cabeza, contracciones musculares, desorientación e incluso la muerte. Con el crecimiento de la popularidad de deportes como el senderismo y montañismo, es más común ver tragedias relacionadas a las consecuencias de la deshidratación. A menudo, estos sucesos se dan no por falta de agua, sino por un desconocimiento de cómo racionar este recurso adecuadamente. Existe un mercado respaldado con los datos del SINAC, compuesto de personas entre 14 y 74 años de edad que practican senderismo o montañismo al menos una vez cada 30 días. Sin embargo, no existe ningún producto en el mercado orientado a ayudar que esta población mantenga buenos hábitos de hidratación durante la realización de deportes de montaña. A partir de esta necesidad observada, nace el Gadget AquaTrail, un dispositivo inteligente diseñado especialmente para proteger a senderistas y montañistas de sufrir consecuencias físicas graves producto de una mala hidratación. El objetivo del gadget es prevenir accidentes relacionados a la deshidratación en deportistas de montaña y darles una guía para que construyan buenos hábitos de hidratación. AquaTrail es capaz de dar recomendaciones de hidratación basadas en las características, tanto del usuario como individuo, como de las condiciones ambientales en las que se encuentra. Además, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, AquaTrail cuenta con un modo de emergencia que despliega recomendaciones basadas en el entorno en el cual se encuentra el usuario. Para lograr estas funciones, AquaTrail cuenta con 5 subsistemas de partes. El primero es el subsistema de notificaciones, el cual comprende el display visual LCD que muestra los recordatorios de hidratación visualmente y el buzzer que da una alerta sonora al usuario para cada recordatorio. El siguiente subsistema es el de recomendaciones, el cual comprende el display nuevamente como herramienta de comunicación y los sensores de pulso cardíaco y de humedad y temperatura, los cuales funcionan como insumos para dar una recomendación más pertinente a las necesidades del usuario. Seguidamente, el subsistema de interacción comprende la carcasa y el cover antideslizante, los cuales encapsulan los componentes y proporcionan la superficie de agarre, los botones que manejan la interacción digital y el conjunto mosquetón-anillo que permiten transportar el gadget sin manos. También el subsistema de emergencia, compuesto por el mismo display, que despliega recomendaciones de supervivencia al usuario dependiendo de la información del entorno u otras condiciones indicadas. Y finalmente, el subsistema de alimentación, que consiste en la batería y el receptor que le proveen energía al gadget. El usuario puede navegar la interfaz digital del Gadget AquaTrail mediante los 3 botones ubicados en el frente del dispositivo. Los 2 botones laterales le permiten navegar entre opciones, mientras que el botón central le permite seleccionar la opción deseada. El display es la herramienta utilizada para mostrarle al usuario los recordatorios y recomendaciones de hidratación, mediante una interfaz digital simple y clara, que sea de rápida lectura en el contexto de uso de la montaña. La usabilidad de la interfaz fue verificada con potenciales usuarios, los cuales completaron las tareas con éxito y sin dificultad. Para obtener estas recomendaciones de hidratación, se necesitan de los datos relacionados con el entorno. Se utiliza tecnología de sensores internos que logran detectar factores como temperatura y humedad. Además, necesita de información del usuario. Los datos personales del usuario se pueden ingresar manualmente por medio de la utilización de la interfaz digital descrita anteriormente, y el pulso cardíaco de este puede ser obtenido al colocar cualquiera de sus dedos sobre el sensor trasero del gadget. En lo que respecta a aplicaciones prácticas del gadget, se realizaron comprobaciones con usuarios mediante 3 prototipos distintos: un prototipo perceptual realizado mediante manufactura aditiva, impresión 3D, un prototipo digital de la interfaz mencionado anteriormente y un prototipo funcional realizado con los sensores establecidos. En una mayor escala de producción, se propone manufacturar la carcasa mediante moldeo por inyección de plásticos, con un molde y proceso realizado por una empresa externa. Se propone adquirir también los diferentes componentes electrónicos al por mayor. AquaTrail es una solución de diseño que solventa las necesidades de los senderistas y montañistas mediante 3 estrategias clave. La primera recae en su análisis del entorno. En vez de proveer recomendaciones genéricas de hidratación,
AquaTrail analiza el impacto que tienen diferentes temperaturas y humedades en la pérdida de fluidos en deportistas y, por ende, en la hidratación óptima para las condiciones. El gadget cuantifica estos valores y los examina mediante una matriz que indica el nivel de riesgo de las condiciones actuales. AquaTrail le da al usuario la herramienta de la información para que pueda tomar las precauciones necesarias y evitar condiciones climáticas extremas, previniendo accidentes y consecuencias fisiológicas producto de la deshidratación. La segunda estrategia abarca los recordatorios y recomendaciones de hidratación. AquaTrail le da al usuario un estimado de cuánta agua llevar para un trayecto, basado en inputs del usuario sobre su edad, peso, altura y la longitud del trayecto. Esto asegura que el usuario tenga una idea de cuánto hidratante requerirá para mantener una buena hidratación mientras se ejercita, con un estimado adaptado específicamente para sus necesidades. Además, el gadget muestra recordatorios periódicos de la hidratación, recordando al usuario que debe mantener un ingreso constante de agua para reemplazar los fluidos que pierde mediante el sudor, de manera que pueda prevenir la deshidratación por completo. La tercera estrategia es garantizar apoyo durante una situación de emergencia. Durante la investigación, se determinó que muchos usuarios, particularmente los principiantes, no saben cómo actuar en caso de quedarse sin agua o en una situación de emergencia. AquaTrail busca resolver esta necesidad mediante un modo de emergencia, el cual permite al usuario reportar que le ocurrió una emergencia y le provee recomendaciones de supervivencia orientadas a la hidratación y delimitadas por los valores de humedad y temperatura ambiente que detecte. Estas recomendaciones, informadas por senderistas y montañistas expertos, pueden marcar la diferencia entre un accidente y una tragedia, al darle al usuario las herramientas de supervivencia pertinentes a su entorno. Lo que diferencia a AquaTrail de otros productos en el mercado dirigidos hacia senderistas y montañistas es su especial enfoque hacia la hidratación del usuario. Un factor que le añade valor al gadget es su capacidad de adaptar las recomendaciones a las condiciones climáticas del entorno, haciéndolo el gadget ideal para senderistas y montañistas que busquen explorar la diversidad de paisajes que Costa Rica tiene por ofrecer. Además, las recomendaciones de supervivencia son una herramienta crucial para aquellos senderistas y montañistas que apenas están iniciando.